señores senadores, señores ministros, gobernadores y a todas aquellas personas encargadas de tomar las decisiones que después afectan a toda la población de la Argentina. Quisiera hacerles llegar estas palabras, esta reflexión acerca de la legalización del aborto. Me siento movilizada desde mi rol de mamá y desde mi rol de docente para acercarles esta reflexión. He buscado en distintas páginas web, periódicos, diarios y demás lugares que hablan sobre este tema y no he encontrado datos estadísticos reales y confiables. Seguí de cerca varios de los debates, tanto los que se dieron en Cámara de Diputados como en los distintos programas televisivos, y en esos debates y en esas entrevistas se hablaron de muchos números, de muchos datos, y la verdad es que no encontré antecedentes de estudios, de investigaciones en los que uno pueda encontrar esos datos certeros. Creo que es poco serio tomar una decisión sin antes hacer un diagnóstico, y esta es la reflexión que quiero hacerles llegar. Quisiera pedirles que antes de decidir si se legaliza o no, que se hagan estudios y estadísticas con datos reales, confiables y locales, porque también hemos visto que se ha trabajado sobre números y estadísticas de otras naciones que, además de no ser nuestros, creo que no deben ser tenidos en cuenta, ya que la idiosincrasia de nuestro país es bastante particular y no creo que las recetas que funcionen o no en otros países puedan servirnos a nosotros. Creo que lo más serio es, y lo más profesional es hacer un diagnóstico de nuestra realidad, más allá de conocer los números reales de las muertes por abortos clandestinos, que el último dato o el único dato que encontré es de un estudio del año 2005, que desde el 2005 a esta parte han cambiado muchísimas las realidades, sobre todo en cuanto a sexualidad, y incluso ese dato tampoco es tan real, porque se toman los datos de todas las muertes por abortos. En ellas están incluidas por abortos clandestinos. Pero más allá de eso, que así sea una sola muerte por la que estemos debatiendo, creo que vale la pena. Una sola pérdida debe ser suficiente para movilizarnos, incluso la pérdida de la vida del bebé, además de la de la mamá. Nos debe importar a todos y nos debe movilizar como argentinos. Pero más allá de eso, creo que los datos estadísticos y las investigaciones nos van a acercar a las verdaderas causas de estas problemáticas. Problemáticas que en los distintos debates se mencionaron muchas, que voy a tratar de recordar ahora. Se habló del embarazo no deseado, de la falta de educación sexual integral, de la discriminación hacia la mamá adolescente o hacia la mamá soltera. Se habló también de la vulnerabilidad de la mujer y de la lucha por los derechos de la mujer, de la violencia de género. Y yo a estas problemáticas que escuché incluso puedo agregarles varias más, como por ejemplo el bullying hacia la comunidad gay, la homofobia que se vive en varias instituciones de nuestra nación, una ley de adopción perversa que deja en la calle a muchos niños, que termina con otros niños abortados y que además deja a esas parejas con el amor y las condiciones para educar y criar a un hijo sin ese niño.
Quisiera agregar también como problemática social importante la desvalorización, la baja autoestima y la falta de empoderamiento del género de la mujer desde el punto de vista desde su género. Creo que es una lucha que tiene que seguir y la que sigo apoyando. Y una problemática que muy pocas veces se mencionó, casi que pasó por el costado de este debate, y es el problema social de una paternidad irresponsable. Son altos los números de las familias que están llevadas adelante por una sola mujer, por una mujer que debe trabajar, que debe criar a sus hijos, que debe asistir a la escuela, que debe acompañarlos y que debe cumplir con los dos roles. Y esa mujer tiene que cumplir con los dos roles porque hay un hombre que fue papá y que no es responsable de su paternidad. Y que esa es una deuda que tenemos con la sociedad de hace muchos años y que yo creo que es tiempo de que empecemos a abordarla. Casi tan importante como estas muertes por abortos clandestinos, por abortos en general, por abortos de todo tipo. Casi tan importante y de la mano con esta vulnerabilidad de la mujer. Y frente a todas estas problemáticas que acabo de mencionar, yo no creo que legalizar el aborto sea una solución que aborde a todas estas problemáticas. Por el contrario, a mi forma de ver y en mi opinión, nos suma una problemática más y una herida más a la autovaloración de la mujer. Se habla de la legalización del aborto como un derecho para la mujer y yo creo que un derecho debe, después de ser ejercido, debe dejarlo a la mujer en mejores condiciones. Yo no conozco, en mi experiencia y con las mujeres con las que he charlado, no conozco mujer que se sienta orgullosa y que esté feliz después de la práctica del aborto. No creo que un aborto sea una solución a ningún problema, por lo tanto no le encuentro sentido a su legalización. Por el contrario, creo que nuestra lucha para defender a la mujer tiene que ser revalorizar la maternidad, revalorizar el derecho a una salud sexual, el derecho a la educación, el derecho al acceso a los métodos anticonceptivos, el derecho a planificar la maternidad, pero el aborto no es un derecho. Primero porque deja afuera a otro ser vulnerable, que es ese niño sin nacer. Segundo porque esta ley deja afuera al hombre, por lo tanto yo la considero una ley machista, un proyecto de ley machista, porque sigue dejando al hombre socialmente afuera de esta discusión y por lo tanto le seguimos permitiendo que pueda liberarse de las responsabilidades. Yo creo que la lucha de la mujer tiene que ir también por el lado de que el hombre empiece a tomar conciencia de la responsabilidad que tiene sobre la paternidad, que empiece a tener castigo, pena, el hombre que no se hace cargo, el hombre que deja sola a una mujer, el hombre que abandona a sus hijos. Deben ser importantes las penas, debe regularse ese tema también, porque es parte del derecho de la mujer y es una de las cuestiones que hace que disminuya su vulnerabilidad. No solamente para la mujer, sino que también para el niño que es abandonado por ese padre irresponsable. Por eso no creo que legalizar el aborto sea una solución. Por el contrario, creo que las problemáticas deben ser investigadas, deben ser diagnosticadas y desde ese diagnóstico y desde los recursos con los que contamos como argentinos deben ser abordadas las soluciones, pero soluciones integrales que solucionen al menos varias de estas problemáticas que he mencionado. Y frente
a este debate, hay una reflexión que también me parece importante y que no la podemos dejar pasar. Y es el mensaje que les dejamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, legalizando el aborto. Creo que les estamos diciendo que no importa cómo actúen, no importa qué piensen sobre sus actos, porque después los adultos podemos borrar esos actos, porque total, si son irresponsables en su sexualidad, pueden acceder al aborto. Si sos mujer o persona gestante, no importa qué actitud tengas frente a tu sexualidad y ante tu cuerpo, total después podés abortar. Si sos varón o tenés la posibilidad de dejar embarazada a alguien, no importa que te cuides, no importa lo que haces con tu cuerpo y con el cuerpo de la otra persona, total después podés abortar. Creo que no enseñarles a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros alumnos, la implicancia y la importancia de pensar sobre las consecuencias de nuestros actos nos hace creadores y gestadores de una generación de irresponsables que en parte la estamos viviendo. Y por más que querramos borrar de la responsabilidad de nuestros hijos y de nuestros jóvenes con el aborto, los errores de sus actos, hay cosas que no vamos a poder borrar y que tienen que ver con las enfermedades de transmisión sexual. Si toda persona es irresponsable en su sexualidad, el daño menor es un embarazo no deseado. Pero la marca que deja una enfermedad de transmisión sexual cuando no se lleva la vida, esa no hay forma de borrarla. Eso solamente se puede evitar y se evita a través de la educación sexual integral. Se evita a través del criterio de responsabilidad, de la educación que enseña y que dice que se debe pensar antes de actuar, porque todo acto tiene una consecuencia y esas consecuencias no pueden ser borradas. Porque aunque ellos y ellas piensen que accediendo a un aborto legal, seguro y gratuito, que de todos modos nunca es seguro, pueden borrar su error, esa marca del aborto va a quedar siempre. Y eso es algo que también a nuestras niñas, a nuestras jóvenes, tenemos que decírselos. La vida de ellas no va a volver a ser la misma. No vuelve a ser la misma después de ser mamá y no vuelve a ser la misma después de abortar. Sobre todo porque lo importante después de que uno comete un error o de que tiene un acto irresponsable es construir y aprender a través de ese error. Y ese debe ser el mensaje, de no perdernos la oportunidad. Nadie tiene derecho a juzgarnos, nadie tiene derecho a ponernos un rótulo, nadie tiene derecho a catalogarnos y a decirnos que ya no servimos más porque alguna vez en nuestra vida cometimos un error. Nadie tiene derecho, ni nuestros padres, ni nuestros docentes, ni nuestros gobernantes. Pero sí tenemos que enseñarles que todo acto implica una responsabilidad y que todo acto tiene una consecuencia y que es necesario conocer las consecuencias de los actos. Y yo creo que legalizando el aborto nos privamos de enseñarles esto tan importante a nuestros jóvenes. Y para cerrar esta reflexión, quisiera pedirles que la decisión que se tome sea desde nuestra realidad y desde nuestra idiosincrasia. No creo que imitar a otros países nos haga progres, sino por el contrario, creo que nos hace una mala copia que resalta nuestro conflicto con nuestra propia identidad como país. No creo que la legalización del aborto sea parte de la identidad de la Argentina.
Por eso quiero pedirles que primero hagamos un diagnóstico, que primero analicemos estadística y científicamente las realidades con las que nos encontremos, que nos acerquemos a la realidad, que reflexionemos sobre ella desde nuestra propia idiosincrasia, desde nuestros recursos, y que desde ese lugar abordemos las situaciones y las soluciones a todas estas problemáticas que nos tienen a todos tan movilizados. Muchas gracias.